Voy a pasar el mensaje al grupo de todas maneras. Perfecto, muy bien. ¿Vale? Bueno, estimados, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con el curso de métodos cualitativos y en esta oportunidad vamos a trabajar directamente con lo que va a ser el método de estudios de caso. Muchos autores han utilizado este método para hacer referencia de la situación que se vive en esos escenarios o en esos puntos sumamente importantes donde están inmersos. Hoy en día, tanto los escenarios de la salud, los escenarios de la gerencia, de las organizaciones, tanto públicas, privadas y así también como de naturaleza social, han adaptado estos medios o este método, perdón, como uno de los de las herramientas metodológicas más interesantes para demostrar lo que realmente se está sucediendo en ese mundo donde destinan sus bienes y servicios. ¿Ya? En esta oportunidad yo le voy a mostrar una información de mi autoría que he estado trabajando en muchas oportunidades con mis estudiantes de pregrado y de posgrado, con el hecho de que ustedes puedan formularse una estructura previa al momento de abordar el método de estudios de caso. ¿Por qué? Porque realmente representaría acciones sumamente interesantes que ustedes quizás lo están realizando y por algún temor que se enfrente en este sistema de investigación, eh, tienden a pensar de que lo están haciendo mal o que hay una debilidad perenne en ese proceso. ¿Ya? Son exactamente 7 pasos que establezco con respecto al estudio de caso. Hay un artículo de investigación cualitativa que por allí uno de los colegas me lo estaba solicitando y olvidé por cuestiones de viaje hacérselo llegar, pero se lo voy a hacer llegar muy pronto. Y también hay un artículo que ya está pronto, ya no los aceptaron, de investigación en la era digital para el docente, ¿ya? Que es sumamente interesante, que se habla también de estudios de caso y cómo realmente se están desarrollando estos métodos a nivel de Latinoamérica. Yo en este momento voy a compartir, Gladys, por favor, permíteme compartir pantalla. Voy a compartirle un material simple de estudios de caso que he utilizado en mis actividades de trabajo, ¿ya? Y aquí les comento de una manera sencilla de cómo abordar el método estudios de caso o la metodología de estudios de caso. No se preocupen porque esto lo tuve yo creando desde hace un par de semanas, ¿ya? Hice la prueba piloto con una prueba solemne con los estudiantes de el MBA de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, ¿ya? Y pude desarrollar este método sencillo para abordaje de estudios de caso que establece la revista de Harvard Business, ¿ya? Como sabrán, Harvard Business Review emite de cada rato casos interesantes de estudio que a la larga siempre son casos basados en problemas y que de alguna u otra manera nosotros podemos ir estudiando esos casos y posiblemente dar una o más soluciones a ello. Pero para esto, obviamente, tenemos que ir tomando algunas técnicas, algunas habilidades que nos permitan, obviamente, reconocer que esos casos de estudio se establecen de esa forma o de esa manera. Fíjense, mi experiencia fue muy grata porque al yo implementar estos simples pasos para abordar el estudio de casos, me di cuenta que los equipos de trabajo empezaban, aparte de ir desarrollando el caso de estudio de Harvard Review, ellos empezaban a implementar o a aportar lluvias de ideas, ¿ya?
que son fases como ese proceso del design thinking, ya de Tom Keller, que establece 4 pasos importantes para abordar una problemática, ¿vale? Entonces, fíjense, el estudio de caso se enfoca realmente en muy parecido a lo que es el design thinking. Pero en esta oportunidad pude ver yo, fíjense que tanto ha sido mi buena experiencia con esto en los trabajos de posgrado, a nivel de posgrado, por lo menos en este que fue el día jueves, no, perdón, el día martes de esta semana que les di clase y estuvimos trabajando en un estudio de caso o en un caso ya sumamente interesante que se llama Alejandro y Microsoft, que es uno de los empresarios más importantes que tiene la empresa Microsoft a nivel de Estados Unidos y que de alguna u otra forma estaba tratando de crecer de nivel. Ya él era operador y quería ser parte de los programadores, ya, pero su mentor, que siempre hay uno dentro de esta industria, le decía que si él pasaba de esa fase a esta fase, lamentablemente iba a perder mucha experiencia, por lo que en ese momento este personal se frustró, este colaborador se frustró y trató de ubicar trabajo en otra empresa. Fíjense que la toma de decisión basándose en un estudio de caso dependerá de cada una de las lluvias de ideas que se enfrente el equipo para resolver el caso. En este sentido, esta fase se denomina como empatizar. Esta fase de empatizar es prácticamente visualizar aquella causa, aquella consecuencia y aquel problema per se que se vive en ese momento. Posteriormente se pasa ese caso, ellos lo determinaron, y se pasa a lo que es la fase de definir que dado la cantidad de problemas que se encontraron en el proceso de empatizar, hay que definirlo y determinar cuál es el más importante y cuál es el más estratégico. Por lo consiguiente, iniciaríamos con una fase más que sería la fase de idear, esa fase donde realmente nos compete a nosotros poder proyectar esa nueva teoría, esa nueva idea emergente, esa idea fuerza o esa estrategia que pueda impedir, perdón, que pueda más bien mitigar o minimizar ese problema presente dentro del estudio de caso. Entonces, si lo llevamos o lo abordamos al positivismo, que es la metodología cualitativa que nosotros estamos estudiando, el estudio de casos se enfrenta en prácticamente casi lo mismo, ¿ya? Simplemente nosotros obviamente abordamos el estudio de casos desde perspectivas un poco más explícitas, más reales, porque quienes somos los investigadores, perdón, los que son los investigadores somos nosotros y no estamos estudiando casos de otras personas, sino que realmente nosotros estamos creando ese estudio de caso. En este sentido, el instrumento que yo les traigo en este momento y con gusto se los voy a hacer llegar. ¿Por qué? Porque para mí mi interés realmente recae en que ustedes de alguna u otra forma aprendan del estudio de caso y lo utilicen no solo para la investigación, sino que también para el uso académico y para que ese objetivo de aprendizaje que ustedes se formulen a través de el sílabus de su asignatura les pueda también servir como apoyo, como herramienta importante para alguna evaluación, como fue mi caso. ¿Vale? Entonces, este instructivo de método de caso tiene como objetivo orientar y apoyar al alumno en la comprensión, desarrollo y toma de decisión de un caso en particular.
¿ya? Este anexo también permite a los alumnos conocer la definición e importancia del caso, la forma como se debe de desarrollar, los pasos que se debe de abordar y la construcción del informe. En este caso, lo que realmente nosotros debemos de saber como método, ¿vale? Entonces, aquí rápidamente establezco un concepto de qué es lo que es estudios de casos según Bocher y Linsky, ¿ya? Que son prácticamente los padres del estudio de casos a partir de 1990. Hay autores un poco más modernos que enfatizan prácticamente en lo mismo, en los mismos constructos teóricos. Pero ¿qué nos dice, qué nos dice estos autores según qué es estudio de caso o el método de caso? ¿Ya? Denominado también análisis o estudios de caso. Es una técnica de aprendizaje activa centrada en la investigación de estudiantes sobre un problema real y específico que ayuda al alumno a adquirir la base para un estudio inductivo. Fíjense que prácticamente nosotros, y esto pongo alumnos porque realmente hablar de investigadores en un proceso de enseñanza-aprendizaje, todos somos alumnos, todos somos parte de esta educación andragógica que permite de alguna u otra manera reconocer cada paso, cada procedimiento y cada actividad. Y quién quita que de este apartado, de esta actividad de la clase, nosotros aprendamos un poco más y hagamos más sencillo los métodos. Y como le comentaba a los colegas antes de iniciar la clase, es que prácticamente nosotros estamos inmersos en un mundo donde lo que investigamos o lo que estamos en un nivel investigativo, siempre vamos a tener como ese temor, ese miedo. Y lo más importante, y este es mi pensar, es que hay que crear herramientas para que nosotros como investigadores noveles perdamos el miedo a la investigación. ¿Por qué? Porque es realmente algo interesante, algo bonito que enriquece no solo el alma, sino el pensamiento. Y cuando uno va a entablar una conversación en función de esto que tanto nos apasiona, permite ser creativo, dinámico y obviamente descentralizado y no ser tan estructurado al momento de poder manejar un método, ¿ya? Entonces, este tipo de actividad yo la pude realizar en función de mis estudiantes, y en este caso ustedes también, en poder abordar el método de estudios de caso desde una estructura sencilla, simple, explicando cada paso, cada procedimiento en lo que nosotros vamos a poder realizar. En ese sentido, entonces podemos decir que parte de la definición de un caso concreto para el alumno, ustedes sean capaces de comprender, de conocer y de analizar todo el contexto de las variables que intervienen en el caso. Fíjense que prácticamente aquello que Tom Keller comenta en función de empatizar, definir e idear, se aborda desde comprender, conocer y analizar, ¿vale? Entonces, todo el contexto de la variable en donde ustedes, donde estas tienen que intervenir en el caso. Entonces, fíjense que prácticamente en el primer paso yo les comento que es el método y cómo realmente funciona. Esta es una de las actividades sumamente interesantes que nosotros debemos de aprender. ¿Ya? ¿Por qué? Porque prácticamente ustedes con los títulos que estuvimos conversando el pasado lunes podrían abordar también estudios de caso, pero viéndolo desde otras perspectivas, nosotros la próxima semana estaríamos hablando un poco de teoría fundamentada, que también les voy a mostrar un constructo, un manejo de información un poco más sencilla para que ustedes aborden rápidamente la teoría fundamentada desde una estructura más simple y no nos compliquemos. ¿Por qué? Porque si ese material
nosotros lo vamos a abordar a un artículo científico, la revista normalmente nos pide como método o metodología, simplemente nos van a pedir media plana o una plana como máximo, ¿ya? Explicarle cuáles fueron los pasos, los procedimientos y las actividades que nosotros realizamos para recaudar información y tener un resultado. En este caso, entonces implementaríamos el estudio de casos desde esta perspectiva, si ustedes lo consideran. Igual aquí yo abordo autores relevantes e importantes para que ustedes igualmente puedan citarlos al momento de abordar su trabajo, si en este caso se establece como estudio de caso. Ahora bien, ¿qué planteamos en los estudios de caso? ¿Qué se vive en esos estudios de caso? Bueno, en estos estudios de caso existe un conjunto de hechos y circunstancias donde realmente nosotros podríamos abordar solución de una manera dudosa que dificulta la consecuencia de algún fin. ¿Por qué yo les digo que los estudios de caso de Harvard Review normalmente están basados en algún problema o en algún inconveniente que a la larga permite que el investigador, el estudiantado, pueda obviamente a través de estas fases de comprender, conocer y analizar o empatizar, definir e idear, permite obviamente generar algunas soluciones como tal. Entonces, ustedes en esta fase se podrían encontrar múltiples problemas como explícitos, implícitos, técnicos, directivos, operativos, prudenciales, puntuales, recurrentes, urgentes, importantes, efectos o causales. ¿Ya? Estos son los estudios que normalmente, o los problemas que podrían estarse presentando en esos estudios de caso, que de alguna u otra forma permitirían, ¿ya? Permitirían que se puedan abordar. Sé que ustedes, entre los que pude leer en la clase anterior, podrían estar trabajando en el urgente o importantes y no, en estos dos últimos, porque realmente la mayoría está inmerso en lo que son estudios de la ciencia de la salud, ¿ya? O como por ejemplo, si no me equivoco, el colega de Colombia está trabajando con ese proceso de enseñanza-aprendizaje a nivel online con algoritmos. Entonces podría ser desde lo técnico y lo directivo para la implementación de esos trabajos, ¿ya? Entonces, fíjense, la primera parte para los que van ingresando, conversamos un poco de qué trata el método de estudio de caso y ahora, ¿qué es lo que realiza el estudio de caso? ¿Ya? Que es esa visualización que se vive de conjuntos y hechos que de alguna u otra manera nosotros estudiamos en fases como comprender, conocer y analizar o empatizar, definir e idear para poder llegar a una conclusión y poder mediar el estudio de caso, ¿vale? Pero hay que encontrar el dilema o la causa última que lo genera. Fíjense, ¿qué es lo más importante de cuando nosotros estamos abordando estudios de caso? Es esto. Realmente, ¿cuál es el dilema o cuál es la causa que está generando? Estos son algunos, pero ustedes cuando estén abordando la información tienen que determinarlo. En la misma clase anterior, y por eso es que me gusta abordar estas clases desde el quehacer. ¿Por qué? Porque abordo los temas que se están estudiando y permite obviamente la reorientación por parte del profesor hacia el estudiante para que haga, ¿ya? El trabajo del doctor que estudia la lactancia materna
y establecía el hecho de que se iba a analizar ese fenómeno durante y después de la pandemia, se genera ese dilema, ¿ya? ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros en este momento no hemos salido de la pandemia, por lo cual puede ser muy cuestionado el hecho de que se estudie algo que realmente está en un proceso de transición. Vale. Entonces, lo que podríamos estudiar en este caso sería la causa, ¿ya? A través de el antes y el durante y tener una perspectiva que permita saber cuál sería el pronóstico del después, ¿ya? Entonces, esta fase es sumamente importante cuando ustedes estén abordando el estudio de caso. Otra de las fases que habla el estudio de caso es cómo participan ustedes como alumnos o como investigadores, ¿ya? Estos autores, Azopa y Bebe, 2001, definen el método de caso como un método de aprendizaje basado en la participación activa. Yo les comentaba que mi experiencia del pasado martes con mis estudiantes del MBA, cuando les coloqué un estudio de caso de Harvard Business Review, ellos empezaron a leer el caso. Le di obviamente un periodo para que ellos estudiaran el caso y se presentó este aprendizaje basado en participación activa. Porque se permitió de que estos estudiantes pudieran hacer lluvias de ideas, pudieran fomentar lluvias de ideas. Ahora bien, tomando otras perspectivas desde nosotros como investigadores, el estudio de caso va a permitir la participación activa desde el primer momento que ustedes compartan su investigación con otras personas y que esa persona le pueda comentar, sea bueno, sea regular o sea malo, la información que ustedes quieren recibir en función de lo que están estudiando. ¿Vale? No sé si creo que hay un micrófono prendido allí. Creo que es de la doctora Elena. Doctora Elena, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Todo abierto, disculpe. No, no se preocupe, doctora. Vale, entonces, desde esa perspectiva, nosotros estudiar estudios, valga la redundancia, establecer estudios de caso como método cualitativo, simplemente es permitir que nuestra investigación sea compartida. Tal es como ustedes lo hicieron el lunes pasado, decir realmente desde un simple título y un propósito, irlo abordando poco a poco, porque eso va a permitir una participación activa, una cooperativa y un diálogo, ya que ustedes desde esa vivencia con el fenómeno pueda permitir las tres dimensiones sumamente interesantes. Uno de ellos, fíjense, estas son las tres dimensiones que nosotros debemos plasmar al momento de hacer estudios de caso. Uno de ellos es la importancia de que ustedes como investigadores asuman el papel de activo en el estudio de caso, ¿vale? Sepan realmente que ustedes son dueños de ese conocimiento. Sepan realmente que ustedes van a ser los autores relevantes que permitirían de alguna u otra manera mostrar ese fenómeno tal cual como se da en su contexto natural. Que estén dispuestos a cooperar con sus compañeros. Fíjense que yo desde esta perspectiva les permito, ¿ya? O los llamo a reflexionar sobre las redes de cooperación. Porque el investigar, como les comenté, se tiende a tener una percepción errónea de tenerle miedo al sistema, ¿ya? Y eso es porque realmente algunos investigadores se han dedicado a enviar una información totalmente errónea y los investigadores nobles tienden a tenerle temor a la investigación. No,
Sencillamente hay que abordar, hay que compartir, hay que cooperar, ¿ya? Esas redes de cooperación permite de alguna u otra forma la transdisciplinaridad del conocimiento, la transdisciplinaridad de aquellos nuevos saberes que van a permitir de alguna u otra manera generar diálogos de saber, generar enseñanza-aprendizaje y generar nuevas gestiones de conocimiento que de alguna u otra manera permitiría mitigar las brechas que existen en la investigación. Entonces, otra de las fases es que el diálogo sea la base imprescindible para llegar a consenso y tomas de decisiones conjuntas. Fíjense que es una comunicación totalmente directa, ¿ya? Con todos los que formamos y hacemos parte de la investigación de estudios de caso. Ahora bien, desde este apartado nos pasamos a cuáles son los aprendizajes que ustedes deben de abordar en función al estudio de caso, ya sea que lo estén desarrollando o ya sea que lo estén creando, como ustedes en este caso podrían ser parte de autores principales del método de estudios de caso o de casos de estudio, ¿ya? Entre eso podría gestión de la información. Eso sería una de las fases sumamente importantes, porque ustedes pasarían a ser parte de aquellos gestores que van a crear nuevas informaciones a este mundo académico, científico, de innovación y tecnología, ¿ya? Otro de ellos sería anticipar y evaluar el impacto de las decisiones adaptadas, ¿ya? Eso va a permitir, obviamente, de que su artículo pueda generar algún impacto. Por eso es que hoy en día se dice, bueno, voy a publicar un artículo científico, pero este artículo lo debo de publicar en una de las revistas de mayor impacto o que esté posicionada en un cuartil sumamente interesante de que pueda ser citada, ¿ya? Y que pueda ser reconocida por otros investigadores que estén estudiando el mismo fenómeno. Otro sería disponer de conocimientos generales para el aprendizaje vinculadas a la materia y vinculados al mundo profesional. Ustedes que saben que han estudiado prácticamente ese fenómeno, permitiría obviamente reconocer si eso se está dando de una manera normal o de una manera anormal que se estudie, ¿ya? Otra de las acciones que también se percibe al momento de ustedes trabajar con estudios de caso es las habilidades intelectuales, habilidades comunicacionales e interpersonales y habilidades de organización y gestión de personal. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros al momento de plasmar el estudio de caso tenemos que ir desarrollando esto que hemos perdido. Fíjense que la virtualidad, según muchos autores que han estudiado el comportamiento humano, comenta que la virtualidad obviamente ha repercutido en muchas personas. ¿Por qué? Porque se ha perdido esas habilidades humanas o esas habilidades blandas, ¿ya? Y se han transformado más que todo habilidades técnicas. ¿Qué busca en este momento? Y fíjense, voy a citar un poco a la ONU con sus objetivos de desarrollo sustentable o sostenibles, ¿ya? Que hoy en día, a través del objetivo 8, que habla del bienestar dentro de las organizaciones, es que las empresas busquen en su talento humano no solo habilidades técnicas, sino habilidades humanas o habilidades blandas que permitan, obviamente, reconocer de que este capital humano o capital intelectual ya no es un recurso, ya no es una persona que genera situaciones o que era parte de la empresa, pero no se tomaba en cuenta como tal, sino que hoy en día es un capital humano, es un colaborador que realmente es contratado para poder mitigar los problemas dentro de la empresa y que sea parte de la empresa y que obviamente se busque y se alcance ese sumakasai
aquellos que no manejan el término summa casai, en español es buen vivir. Lo establece en la Constitución Ecuador y creo que Bolivia también lo establece en un apartado de su Constitución. Entonces, eso es lo que está buscando las organizaciones en este momento. Entonces, tener esas habilidades permitirían de alguna u otra manera recoger información que se podrían abordar directamente en los estudios de caso. Otra de las acciones que ustedes pueden aprender al momento de abordar estudios de caso son aquellas actitudes y valores que se pueden desarrollar a nivel profesional. Autonomía, reflexión, entre otros, ¿ya? Valores de compromiso personal, responsabilidad, iniciativa, entre otros que puedan permitir, obviamente, que ustedes puedan ser reconocidos como investigadores de este tipo de método. Trabajo autónomo, trabajo en equipo, que realmente debe de estar pendiente en este tipo de accionar. Entonces, el desarrollo de estas capacidades podrían mejorar la preparación y capacidad de adaptación de ustedes como estudiantes dispuestos a trabajar en un entorno profesional. ¿Ya? Ahora bien, fíjense que les acabo de hablar del método de una manera un poco general, llevándolo también a lo explícito, donde ustedes realmente podrían encontrarse con estas situaciones dentro de ese fenómeno estudiado, ¿ya? Pero en el punto 5 de este trabajo, nosotros, en este caso, implementé algo que se llama ¿cuáles son los pasos de la toma de decisión? Porque al momento de ustedes de definir, luego de idear y definir o realmente comprender y de establecer, ustedes deben de analizar o pasar a esa fase de idear. Entonces, piense que yo les comparto aquí prácticamente 8 pasos, ¿ya? 7, 8 pasos que establecen obviamente el hecho de manejar un buen estudio de caso. Uno de ellos, el primero, y es leer y contextualizar. ¿Por qué leer y contextualizar? Porque debemos de saber cómo se está manejando ese estudio o cómo se está manejando ese fenómeno. Fíjense que cuando nosotros estudiamos una variable, lo importante es buscarlo en las bases de datos, buscarlo en la web de ciencia y saber realmente cómo se está estudiando esa variable, saber cuál es el crecimiento exponencial que tiene esa variable desde el primer año que nació y que fue creada hasta la actualidad. Sabiendo ese conocimiento, nosotros permitiríamos decir con mucha certeza que esa variable es estudiada desde varios contextos. Y por eso es que a nosotros en la universidad nos comentaba, ustedes tienen que estudiar esta variable desde lo macro, meso y micro. O sea, desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de Latinoamérica y llevarlo al contexto de donde nosotros estamos o donde está ese fenómeno suscitándose. ¿Ya? Entonces, fíjense, el primer paso es leer y contextualizar, ¿ya? Esta fase es estudiar y comprender el caso dentro del contexto en que se ubica. No es nada distinto a lo que ya nosotros sabemos o a lo que nosotros tenemos predeterminado cuando estamos desarrollando una tesis o cuando estamos desarrollando una investigación, ¿ya? Pero desde esta perspectiva es algo más completo que nosotros obviamente nos vamos a hacer dueños de esa información. Analizar las distintas variables que se describen e intervienen en la narración presentada, porque al momento, como esto de la transdisciplinaridad depende de muchas situaciones, ustedes van a encontrar variables que puedan combinar muy bien
en ese estudio de caso. Variable que realmente va a permitir de alguna u otra manera que se puedan colocar en ese contexto que ustedes necesitan estudiar. Identificar si la información expuesta es suficiente o haría falta recabar más para conocer el caso a profundidad. Nosotros como investigadores nunca nos quedamos con lo que tenemos en ese momento. Por eso las conclusiones en un artículo genera perspectiva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos compartiendo una información que va en vía de poder mitigar un poco la brecha, ¿ya? Entonces eso obviamente el hecho de que, que tengamos que recabar más información, eso queda allí, ¿ya? Eso no queda allí. Eso obviamente va a haber un momento de que el fenómeno puede cambiar en las prospectivos días, las prospectivas semanas y así sucesivamente hasta que nosotros podamos ir manejando la información con mayor certeza. Fíjense que en el caso de la lactancia, eso realmente es un fenómeno que es dinámico y va a cambiar. El uso de la prótesis dental. Por eso es que yo le decía al colega que no solo se quede con un sujeto clave, que en este momento estudie varios sujetos clave y reciba esa información de esos sujetos clave, porque a algunos les puede ir muy bien, pero a otros realmente no les puede ir muy bien con la prótesis, o otros se pueden sentir regularmente, o otros, fíjense, el estudio de caso permitiría muy bien estudiar la prótesis y llevarla directamente a una clase. ¿Por qué? Porque les puedes presentar varios pacientes comentando el mismo fenómeno, ¿ya? Y los estudiantes tendrían una información muy diversa, muy amplia, que se podrían enfocar hasta sus estudios en algunos de estos pacientes. Es sumamente interesante el estudiar, el manejar el estudio de métodos de caso. Apoyarse a los anexos, ¿por qué? O antecedentes, ¿ya? Por eso toda investigación tiene una base de antecedentes, tiene una base o un soporte de información previa a lo que nosotros podríamos estar realizando, ¿ya? En este caso yo le comento de algunos anexos porque pueden existir algunas tablas de información, algunos estudios en el caso del área de medicina, algunos estudios de informe médico, algún material que obviamente les pueda apoyar para saber si esto está funcionando de esta manera o no. En el paso 2 de este apartado, hablo de la definición del problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente, fíjense, aquí estamos en las 3 fases, ¿ya? Y esta definición de problema nos permitirá, obviamente, ver de una perspectiva un poco más amplia la acción. Entonces yo le comento a través de un objetivo, ya que es describir y detectar los puntos fuertes y débiles de la situación. Otro sería analizar los roles que aparecen, las relaciones entre los protagonistas y los fundamentos teóricos e ideológicos de cada uno de ellos. Y finalmente, detallar el problema encontrado, jerarquizándolos en función de su urgencia. ¿En qué fase estamos en esto? Fíjense que aquí yo les muestro 3 fases, ¿cierto? Comprender, conocer y analizar, o empatizar, definir e idear. Esta fase obviamente establece la fase de conocer, ¿ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y la fase de definir, que prácticamente es jerarquizar esas problemáticas presentes para poder abordar, porque nosotros nos vamos a encontrar muchos casos distintos, pero va a depender de nuestras variables de estudio. Paso 3, establecimiento de criterios. Fíjense, este establecimiento de criterios nos va a permitir analizar para cada problema detectado los principales cambios necesarios o generar alternativas de acción que podrían llevarse a la práctica para mejorar la situación. Esto realmente permite reconocer
que nuestro trabajo obviamente va a ser, se le van a presentar cambios, ¿ya? Va a ser necesario, ¿por qué? Porque una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que realmente se está suscitando en el momento de la investigación, ¿vale? El cuarto paso, búsqueda de alternativas. El estudiar los casos permite obviamente llegar a algunas discusiones, perdón, algunos resultados, ¿ya? Que podrían obviamente predeterminar el estudio de caso. Pero como los estudios de caso, como les dije, normalmente están basados en problemas, esto va a depender de cómo ustedes como investigadores podrían establecer la fase del caso. ¿Por qué? Porque más adelante se van a encontrar con lo que es la valoración de las alternativas y esto obviamente va a generar un cambio radical sobre lo importante o lo urgente, ¿ya? Entonces esta valoración de alternativa está desarrollada por aquellas formas de medirlo a nivel cuantitativo o cualitativo, porque como por ejemplo, en un estudio de caso que yo les apliqué el día martes a los estudiantes, les dije, apliquen el FOMA, la herramienta FODA o DOFA a nivel cualitativo, pero de ello necesito que lo establezcan también a nivel cualitativo, permitiendo reconocer cuáles eran los factores de optimización y cuáles eran los factores de riesgo para el fenómeno investigado. Esa matriz o esa escala nos permitiría obviamente reconocer el balance que tiene la investigación, en este caso de los estudiantes del MBA, el balance estratégico que veían ellos con respecto al caso, ¿ya? En el caso en el apartado de nosotros como investigadores, las alternativas de factores de optimización y factores de riesgo va a depender de cómo nosotros nos vamos a desenvolver en ese tema como tal. Otra de las acciones que se viven en este pequeño instructivo que hablo de estudios de caso es la toma de decisión, la cual ustedes deben de considerar al momento de abordar las variables de estudio y la que realmente permitirían, obviamente, rescatar ese trabajo como tal. ¿Ya? Otra de ellas es la elaboración del plan de acción. ¿Por qué? Porque los estudios de casos deben estar llevados por esas tomas de decisiones que permitiría, obviamente, reconocer los pasos, los procedimientos y las actividades que ustedes, obviamente, realizaron en momentos de estudiar el fenómeno. Y por último, tenemos el follow-up, que esto prácticamente es el resultado, ¿ya? En todo caso, yo les coloco a mis estudiantes lo planteado por medir los KPI, ya que son los indicadores que existe en cualquier organización, o si se cumplió realmente o se respondió realmente a la hipótesis o realmente se cumplió con el objetivo como tal. Señalar algunas responsabilidades a través de una carta GAN o promover algunos resultados que pudiesen de alguna u otra manera intervenir en el cumplimiento del objetivo abordado. Entonces, fíjense, estimados, el estudio de caso es un método tan sencillo de abordar, tan práctico, que cuando ustedes estén trabajando en ello y que su estudiante, fíjense, aquellos que están en medicina, en farmacología, en fonodiología, que están también en administración y negocio, ingeniería comercial. Se está viviendo mucho los estudios de caso. Se está viviendo mucho los estudios de caso como métodos de enseñanza-aprendizaje. ¿Y quién quita que ustedes como investigadores pudiesen crear estudios de caso y esos estudios de caso sean publicados en buenas revistas y que sean parte
de la bibliografía en esos sílabos, en la bibliografía para que sus estudiantes aprendan de estos estudios que ustedes realizan. Entonces, desde esta perspectiva, ahora sí, voy a compartir un poco con ustedes y escucharlos, ¿ya? Y saber realmente si tienen alguna duda, alguna consulta sobre el método de estudios de caso. Me encantaría escucharlos, saber realmente qué pudieron comprender de ello y retomar si tienen alguna duda para que podamos abordar el accionar del día de hoy. ¿Vale? Así que, estimados colegas, buenas tardes, los escucho. Por favor, no todos a la vez, levanten la mano. Doctor Ángel. Doctora Elena, muy buenas tardes. Tuvo una buena entrada el día de hoy. Cuéntenos. Ay, sí, discúlpeme. Es que entro, me llaman y pensé que estaba cerrado. ¿Sabe qué? Nosotros usamos en enfermería el estudio de caso y en medicina también, pero lo que yo no sabía era que se podía usar para publicar, ¿no? Claro. Ah, ya. Porque usamos el proceso de enfermería desde la planificación, la ejecución y la evaluación. Y podemos, y hacemos ese trabajo, inclusive aplicando la metodología del método científico en relación a enfermería, ¿no? Claro. Interesante, puede ser. Gracias. Fíjense, doctora, están ahora utilizándolo, el estudio de caso, que creo que yo le comentaba a usted o le comentaba a la profesora, a la doctora Bustamante, que la Universidad Autónoma y la doctora Bustamante también tiene una red de revistas, ¿ya? Que esta revista habla de psicología y pasó a Scopus ahora. Y esta revista recibe estudios de caso, ¿ya? Para publicar. Entonces, no solo esta revista, todas las revistas trabajan con estudios de caso. Todas las revistas trabajan con estudios de caso, con artículos de revisión, con artículos empíricos, con cualquier tipo de trabajo están haciendo. Pero ahora estas revistas dedicadas a la salud, a la psicología y esta área, normalmente trabajan con estudios de caso o con teoría fundamentada, ¿ya? Y por eso es que a ellos les interesa saber qué es lo que está sucediendo, en este caso de la enfermería, saber realmente qué está sucediendo con ese caso, con ese paciente, ¿ya? ¿Para qué? Para que de alguna u otra manera el profesor o el profesorado utilice estos casos como parte de apoyo del aprendizaje de la nueva generación. Por eso es sumamente interesante abordar desde esta perspectiva los estudios de caso para los procesos de aprendizaje. Por eso es que he creado este material que igual yo se los voy a hacer llegar porque yo sé que ustedes trabajan con estudios de caso cuando dan clase. Y eso es sumamente interesante porque los docentes bajo la modalidad online, fíjense que han utilizado sus trabajos en utilizar estudios de caso. Por lo menos yo estudio o doy mis clases y las actividades académicas las desarrollo con los casos de Harvard Business Review, ¿ya? Y eso me ha permitido obviamente no solo reconocer fenómenos que se puedan estar dando en Chile, sino que también los que se estén dando en otra parte del mundo. Entonces, ¿quién quita que los estudios de casos que se estén dando en el Perú puedan de alguna manera ayudar a otros casos a nivel de Latinoamérica o fuera de ella? Así que sería genial que usted pueda implementar estudios de caso. Ya, doctor, muchas gracias. De nada, doctora. Doctora Bustamante, iba a comentar algo y tiene la manito levantada.
Sí, perdón que me entrometa, pero como trabajo con los editores y los publicadores de varias cosas, es evidente que el estudio de casos se ha hecho muy popular, sobre todo en el área de la salud, para reportar casos extraordinarios. Sin embargo, dentro del área de la salud, sobre todo el valor en índice de un estudio de caso en revista, aún así sea arbitrada, no es ninguno, es cero, a menos que los estudios de casos sean analizados como estudios cualitativos y sí den un resultado. Sí son publicables en función a la importancia del caso, pero el valor de puntaje en índice es cero. Sí, claro, sí, claro. Lo que pasa es que a veces eso también igualmente, doctora, va a depender de la revista, ¿ya? Como les digo, esta revista de la Universidad Autónoma pasó a Scopus hace unas semanas y los trabajos que se han desarrollado en función a, porque está inmersa en el área de psicología, creo que es educación y psicología, y los casos dados por la situación pandémica, fíjense, han sido estudios, los artículos presentados han sido estudios de caso y ellos ingresaron de una vez y la revista está publicada. Entonces, sí, se van a encontrar con situaciones como lo que comenta la doctora Bustamante, pero también se pueden encontrar con situaciones que también pueden generar muy buena información. ¿Ya? Entonces aquí nos dice la profesora Rina, doctora Acevedo, también se puede presentar un estudio de caso como estrategia. Sí, sí se puede presentar. Fíjense que la editorial Esmeral tiene un apartado de estudios de caso. Deme un segundo, por favor, que se me está descargando aquí el computador. ¿Se fue la señal? Se perdió, doctor Ángel. No, estoy aquí. Ay, 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 pero estaba en silencio. Sí, lo que pasa es que se me estaba descargando el computador y puse el cargador de nuevo. Para responderle a la profesora Rina, sí, hoy en día la editorial Esmeralda o Esmeral está trabajando con estudios de caso en el área de ellos tienen una revista que se llama Benchmarking, ¿ya? Que trabaja con estudios de caso. La misma Harvard Business Review recibe estudios de caso que son muy buenos. Yo estoy trabajando un estudio de caso de emprendimiento durante la pandemia de una empresa, exactamente se llama estoy trabajando, ellos son unos chicos muy jóvenes y la empresa se llama Figo Import, ¿ya? Figo Import. Figo Import es una empresa que creció rápidamente durante la pandemia y es un emprendimiento de personas muy jóvenes. El CEO tiene 19 y su esposa tiene 18 años y, ellos nacieron en el 2018 a vender cualquier producto que se podrían encontrar en cualquier holding de Falabella, cualquier holding de Home Center, cualquier producto que estuviesen allí, ellos agarran y lo venden, ¿ya? A través de un modelo de negocio basado en e-commerce. Entonces, ese caso es sumamente interesante porque ellos nacieron en el 2018
crecieron en el 2019 antes de llegar la pandemia, y ya para el 2020, durante la pandemia, ellos empezaron con 30 ventas en el 2018 y ya cerraron en el 2020 con 18,000 ventas. Y por lo que va del 2021, ellos tienen ya 40,000 ventas en lo que va del 2021. Entonces, ese es un estudio de casos muy bueno que se enmarca en gestión de empresa, planificación estratégica, marketing, e-commerce, comportamiento del consumidor, entre otras áreas que son sumamente interesantes para lo que son administración, negocio, contabilidad, marketing, relaciones públicas, entre otros, ¿ya? Entonces, el material que yo estoy armando con esto lo utilizaría para mis clases de pregrado y posgrado, obviamente. Nos dice el doctor Gonzalo, hola doctor, tengo problemas de micrófono. ¿Cuál es la diferencia con la entrevista a profundidad y cuál es el riesgo de confundir ambos métodos durante la aplicación? Ya. Cuando nosotros hacemos entrevistas a profundidad, es porque realmente estamos buscando o descubriendo qué es lo que realmente está sucediendo allí. ¿Qué es lo que podemos evitar? Saturar la variable, que ya no da más, ¿ya? Si nosotros empezamos a entrevistar al primer sujeto clave, al segundo, al tercero, y nos dice lo mismo, entonces estamos saturando la variable. Confundir el método con el estudio de caso y la teoría fundamentada. Lo que pasa es que cuando estudiamos, cuando hacemos estudios de caso, nos especificamos en un fenómeno particular. En este caso, como había comentado, de una empresa en particular. Pero cuando hacemos teoría fundamentada, ponemos diversificar ya ese fenómeno de estudio, porque va a haber mucha situación. En este caso, podríamos estar estudiando basándonos en la teoría fundamentada en varias instituciones, en varias organizaciones, ¿ya? Pero estamos estudiando la misma variable, solo que vamos a estudiar la variable o ese comportamiento de variable en varias instituciones. En el caso de, en el apartado de estudios de caso, lo hacemos en un caso específico, en una empresa específica y muy determinada, ya que nosotros previamente abordemos. Esa es la única diferencia. Nos dice la profesora Rina, doctor Ángel, le agradezco mucho. Por favor, ¿me podría recalcar el nombre de la revista para fines de publicación de estudios de caso? Esmeral. Mire, como le comenté, hay muchas revistas en este momento que están publicando estudios de caso. Esmeral, en este caso, tiene que es la editorial, pueden publicar en una de las revistas que se llama Benchmarking, ¿ya? Hay otra, como les decía, Harvard Business Review, que también trabaja con estudios de caso y son muy buenos, ¿ya? Eso. No sé si hay otro colega que quiera comentar alguna información. Gabriel, Jairo, doctora Elena. Gabriel, ¿alguna consulta o duda con respecto al método de estudios de caso? Doctor, en todo caso, ¿podemos hacer un trabajo en relación a un estudio de caso? Claro. Voy a hacer el planteamiento y ya coordino con usted en todo caso. Genial, Gracias. doctora. Con todo gusto. Gabriel tenía problemitas con su internet porque estaba lloviendo por allá por Bolivia. Jairo, cuéntanos. ¿Ibas a comentar algo? Doctor, ¿cómo están? Sí, por favor. Yo creo que el estudio de caso, como usted lo estaba manifestando, es un método más práctico, o sea, más fácil, como para poder hacer más sencillo, para hacer un tipo de investigación, porque ahí solo lo que se utiliza es la observación detallada de un sujeto o un grupo y obtener los resultados y hacer lo que es la discusión respectiva con un método cualitativo. Entiendo que es la excepción. Entonces, sí. Como docente de experiencia, como decía la doctora anterior, que estos estudios de casos que de hecho a muchos de nosotros ha elaborado algunos en el campo del desarrollo de nuestra profesión, docente en el caso,
es importante que nos ayude en un futuro para poder al menos publicar, sino que no entiendo esa parte, como decía la doctora Gladys, que el costo o el valor, no sé si curricular o el peso académico es cero. ¿Qué ganamos entonces al publicar esto, mi doctor? Bueno, ganamos de pronto currículum. Exacto. Bueno, la idea va a depender de la revista, ¿ya? Sin embargo, uno como investigador siempre está apuntando a las que tengan factor de impacto mayor, más importante, ¿ya? Lo interesante de esto es que ustedes vuelvan, su estudio de caso sea abordado desde una perspectiva a profundidad, ¿ya? Que puedan sacar tantos datos cualitativos como posibles datos cuantitativos, como les había comentado yo con mis estudiantes, que yo los mandé a abordar desde el estudio, desde la información del estudio de caso, que me hiciera un análisis situacional y de ese análisis situacional lo transformaran a datos cualitativos y cuantitativos, permitiendo saber cuáles eran los factores de optimización y cuáles eran los factores de riesgo. Esos casos podrían ser publicados. ¿Por qué? Porque llevaría, aparte del enfoque de métodos de caso, tendrían datos duros que permitirían obviamente impactar muy bien en esa revista. ¿Ya? Pero si se encuentran con el caso que comentaba la doctora Bustamante, a ustedes les sirve mucho. Hoy en día, recuerden que las universidades hoy en día trabajan en sus modelos de negocio, trabajan en situaciones muy particulares e importantes. Uno de ellos es la docencia. El otro es la investigación. El otro es la extensión o la vinculación con el medio. Entonces, ustedes con estudios de caso, si lo abordan en su clase y forma parte de esa malla curricular o de esas fuentes bibliográficas que soportarían la unidad de estudio, ustedes estarían impactando en esos tres, en docencia, investigación y obviamente vinculación con el medio, porque permitirían ser reconocidos como docentes de la unidad o de la cátedra. ¿Vale? Entonces, a mí me gusta mucho realizar estudios de caso y como les comenté, estoy con Figo Import haciendo este estudio de caso aquí en Chile porque realmente es interesante y como yo estoy vinculado con la Facultad de Administración y Negocios, estos materiales permitirían que mis estudiantes aprendieran más rápido. En su caso, yo les recomiendo, obviamente, por eso es que yo le decía, el estudio de caso es un método que es sencillo, simple y que se enfoca a estudiar la variable, pero en un fenómeno particular, en una organización particular. En cambio, si me estudian o abordamos la teoría fundamentada, que vamos a verlo un poco más adelante, van a visualizar que con ella van a poder diversificar un poco. Entonces van a estudiar la teoría fundamentada desde varias perspectivas, ¿ya? Varios discursos, ¿ya? Entonces eso permitiría obviamente reconocer que ese fenómeno, esa variable que ustedes están estudiando, se da en varios contextos de una manera parecida o diferente, o realmente se está dando tan parecido que la variable podría saturarse, ¿ya? Entonces, va a depender de cuál es la necesidad que tienen ustedes como investigadores. Yo por lo menos le doy mucho valor a los estudios de caso. ¿Por qué? Porque eso me permitiría a mí en una primera instancia generar imagen, posicionamiento e identidad como docente y como investigador, ¿ya? Más que una posición en una revista, un impacto en una revista o algo por el estilo. Lo digo con mucha humildad porque yo no tengo mucho tiempo investigando, ¿ya? Pero sí he tenido mucha oportunidad de aprender cuáles son las herramientas estratégicas para poder alcanzar posicionamiento en una universidad. ¿Vale? Jairo. Sí, doctor, muchas gracias. Entendido. De nada. No sé si hay otro colega que quiera hacer alguna consulta o duda
con respecto al estudio de caso. Gabriel. Doctor, yo tengo una consulta. ¿Se podría realizar un estudio a partir de estudios de caso? Tal vez que estén relacionados a cierto fenómeno y Podrías sintetizarlos en un solo utilizarlo, estudio. claro, podrías utilizarlo como antecedente, pero recuerda que el estudio de caso es donde tú estés enfocando la actividad, ya, o esa información que tú quieres, pero la idea es que tú lo abordes. Tú puedes utilizar, como habíamos comentado aquí en el material que les voy a hacer llegar pronto. Ustedes pueden utilizar antecedentes, ¿ya? Estudios de caso previo que les pueda obviamente aportar ideas. ¿Por qué? Porque la idea no es solo quedarse con lo que está allí, sino que posiblemente puedan, debiesen de buscar mayor información, ¿vale? Doctora Gladys, cuéntenos. Sí, no se olviden nuevamente que el estudio de caso es algo extraordinario, pero sí se pueden obtener varios estudios de caso que tendrían que tener características similares para hacer un estudio del tipo del metaanálisis. Incluso si es que se encuentra literatura, se podría hacer una revisión sistemática, pero la limitación justamente y el interés del estudio de caso es ese, el que es extraño, es particular, tiene un carácter muy novedoso que llama la atención para las publicaciones. Pero podría ser factible, se puede ver varios metaanálisis y varias revisiones sistemáticas que incluyen algunos estudios de caso para generar una población muestral adecuada para su análisis, por si acaso. Claro, exactamente. Fíjense, yo en estos días con un grupo con el vicerrector de vinculación con el medio de la Universidad Autónoma de Chile, estamos haciendo, él está estudiando en la Universidad Complutense de Madrid, su doctorado en comunicaciones, ¿ya? Y estuvimos manejando para su primer artículo los discursos con respecto al COVID, ya los discursos políticos con respecto al COVID. Y enfatizamos en el caso de Estados Unidos. Para ese entonces estaba Donald Trump como presidente, y cuál era su percepción o cuál era su información con respecto al discurso político. Entonces nosotros estudiamos su discurso político y lo comparamos exactamente con otros discursos políticos de otros presidentes, y era lo que comentaba la doctora Bustamante. Va a depender de esos metaanálisis que tú como investigador utilices para poder desarrollar. Entonces el artículo va a ser publicado en una buena revista, y si se dan cuenta, utilizando algún software, les va a permitir obviamente extraer información, pero estamos haciendo un estudio comparativo de un caso específico, ¿ya? Entonces, depende las necesidades que ustedes tengan de investigación, ¿ya? Es muy interesante y se está abordando ahora mismo por tantas situaciones que se han generado en la globalización de los mercados, ¿ya? Así que, pero depende netamente de lo que ustedes quieran abordar. El estudio de caso es sumamente interesante, pero va a depender de qué tanto nosotros estemos inmersos en el caso para estructurarlo y poderlo presentar como artículo. ¿Vale, Gracias, Gabriel? doctor. Gracias por la aclaración. Gracias, doctora Gladys. Con todo gusto. Bueno, nos toca para el día lunes un repaso del avance de lo que ustedes están desarrollando, y para el día viernes estaríamos terminando nuestro curso ya de métodos cualitativos,
señores, utilicemos las herramientas de comunicación. Yo voy a estar muy atento a cualquier duda o consulta que tengan ustedes a través del chat. Ese es un grupo que va a seguir quedando. Espero que vaya creciendo poco a poco, como cualquier comunidad académica, que vamos a ir incluyendo nuevos estudiantes, ¿ya? Para que vayan abordando este tipo de actividad. No sé si tendrían ustedes alguna duda u otra consulta, ¿ya? Para que vayamos finalizando la clase del día de hoy y escucharlos, ¿ya? Saber qué les pareció, qué otra cosa necesitaríamos abordar, qué les gustaría, porque nos queda solamente una semana. Nos queda exactamente 2 días que yo le solicité a la doctora Gladys por estos inconvenientes que tuvimos con respecto, en algunos momentos no nos pudimos conectar. Yo le solicité a la doctora Gladys extenderlo una semana más, un lunes y un viernes más, para que pudiésemos trabajar conforme y con calidad nuestro curso. Así que los escucho. ¿Qué les pareció la clase de hoy con respecto a estudios de caso? ¿Ya? Gabriel, cuéntanos, ¿qué te pareció la clase de hoy? ¿Cuáles serían esas oportunidades de mejora que necesitaríamos para que la próxima semana lo abordemos con todo gusto? Doctor, a mí, bueno, creo que aprendí bastante en este periodo que, bueno, transcurrió el curso y bueno, me encantaría si nos podría ofrecer un ejemplo de categorización, de codificación. Realmente sería muy, muy enriquecedor para mí Claro. el que podría exponer un ejemplo y bueno, solo agradecerle por por todo el conocimiento que ha compartido y por todo el tiempo que he invertido en este curso. Bueno, le agradezco por todo eso, doctor. No se preocupe. El día lunes hablaríamos de esa fase y cerraríamos con teoría fundamentada. ¿Vale, Gabriel? Excelente, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Doctora Elena, cuéntenos alguna duda, consulta o cuéntenos qué les pareció la clase del día de hoy. Sí, sí, doctor, interesante. Me hizo recordar que hace muchos años usábamos este método, pero como una práctica más que todo, como parte de investigación, pero en forma individualizada, ¿no? Porque es un caso que se presenta. Sí he visto que lo publican en revistas, en más de temas médicos y odontológicos lo he visto. Pero me hizo recordar que sí puede ser, por ejemplo, un paciente con COVID, ¿no? Y cómo inicia y cómo culmina, que puede haber una parte social, psicológica, médica, ¿no? Y una parte de enfermería, que nosotros hablamos mucho del cuidado, y que sí puede haber resultados, claro que son individuales, pero que sí pudieran ayudar. Por ejemplo, este estudio que se hizo en Brasil en relación al USAP, estas, esos guantes los llenaban de agua tibia y se los colocaban a los pacientes en UCI, ¿no? Ese es un estudio de caso individual que lo hicieron y lo fueron magnificando y muy interesante, ¿no? Cómo poder usar que el contacto es tan indispensable en estos momentos tan difíciles, ¿no? Ahí me hizo recordar. Estaba bonito, está muy interesante. Gracias, doctor. De nada. Bueno, estimados, la verdad que ha sido súper interesante trabajar con ustedes. Agradezco todos sus comentarios y utilicemos los medios, ¿ya? No perdamos el contacto, trabajemos en equipo. Veo que se trabaja excelente con ustedes y bueno, la idea es no perder la comunicación, que es uno de los factores sumamente interesantes. Así que nos vemos el próximo lunes. Por favor, cuídense y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao. Ya, doctor, buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches, colegas. Buenas noches para todos. Que muy bien.